El joven duque de Hardimont se encontraba en Saboya, esperando que las aguas beneficiasen a su famosa yegua Perichole, fatigada de los pulmones tras el resfriado que contrajo en el último derbi. Terminaba su desayuno mientras hojeaba el periódico matutino cuando leyó la noticia del desastroso enfrentamiento en Reichshofen. Vació su vaso de chartreuse, dejó la servilleta sobre la mesa del restaurante, ordenó a su asistente que hiciera sus maletas y, 2 horas después, tomó el expreso a París. Al llegar, se apresuró a la oficina de reclutamiento y se alistó en un regimiento de línea. Había vivido sin rumbo, como un dandy elegante, pasando años en los hipódromos entre los 19 y los 25. Pero no podía olvidar que sus antepasados habían muerto luchando por Francia, uno de peste en Túnez junto a San Luis, otro comandando tropas con Du Guesclin y otro caído en Fontenoy. Por eso, al enterarse de que Francia había perdido una batalla en su propio territorio, el joven duque se puso rojo de rabia y sintió que se ahogaba. Así, a principios de noviembre de 1870, Henri de Hardimont regresó a París con su regimiento, formando parte del cuerpo de Vinoy. Su compañía integraba la vanguardia frente al reducto de Hautes-Bruyères, una posición fortificada apresuradamente que protegía los cañones del fuerte Bicêtre. Era un lugar triste y desolado. Un camino lleno de barro atravesaba campos enfermos. Junto a él había una taberna abandonada donde los soldados se habían instalado días antes. La metralla había destrozado los árboles y el edificio estaba en ruinas, el techo roto por un obús y las paredes manchadas como si estuvieran cubiertas de sangre. Las glorietas estaban hechas pedazos. Un barril yacía volcado y un columpio chirriaba con el viento húmedo. Los letreros de la puerta, que anunciaban absenta, vermut y vino barato, junto a un conejo pintado como adorno, recordaban con amarga ironía los antiguos momentos de diversión. Sobre todo pesaba un cielo invernal gris y hostil, cargado de nubes oscuras. En la puerta de la taberna estaba el joven duque, inmóvil, con el fusil colgado de la bandolera, la gorra calada sobre los ojos y las manos entumecidas en los bolsillos de sus pantalones rojos, tiritando bajo su abrigo de piel de oveja. Este soldado derrotado se abandonaba a pensamientos sombríos y miraba con ojos tristes hacia una línea de colinas, perdidas en la niebla, donde a cada momento se veía el destello y el humo de un cañón Krupp, seguido de una detonación. De repente sintió hambre. Inclinándose, sacó de su mochila, que estaba a su lado apoyada contra la pared, un pedazo de pan. Como había perdido su cuchillo, arrancó un bocado con los dientes y lo comió lentamente. Pero después de unos pocos bocados tuvo suficiente. El pan estaba duro y tenía un sabor amargo. No se entregaría pan fresco hasta la distribución de la mañana siguiente, tal como lo había dispuesto el oficial de intendencia. Realmente a veces esta era una vida muy dura. Le vinieron a la memoria los desayunos de otros tiempos, que él llamaba higiénicos, cuando al día siguiente de una cena demasiado copiosa, se sentaba junto a una ventana de la planta baja en el café anglés y le servían una chuleta, o huevos con mantequilla y puntas de espárrago, y el mayordomo, conociendo sus gustos, le traía una buena botella de viejo Leoville, recostada en su canasta, que descorchaba con sumo cuidado. Vaya, aquello sí que era vida después de todo, y nunca llegaría a acostumbrarse a esta existencia de miseria. En un arrebato de impaciencia, el joven arrojó el resto de su pan al lodo. En ese instante, un soldado de línea salió de la taberna, se agachó, recogió el pan, retrocedió unos pasos, lo limpió con la manga y comenzó a devorarlo con avidez. Henri de Hardimont ya se sentía avergonzado de su acción y, movido ahora por un sentimiento de compasión, observaba al pobre hombre que mostraba tan buen apetito. Era un joven alto y corpulento, aunque de constitución desgarbada. Tenía los ojos febriles, la barba descuidada y estaba tan delgado que se le marcaban los omóplatos bajo la capa raída. ¿Tienes mucha hambre?, dijo, acercándose al soldado. «Como ves», respondió el otro con la boca llena. «Discúlpame entonces. Si hubiera sabido que querías el pan, no lo habría tirado». «No me hace daño», respondió el soldado. «No soy delicado». «No importa», dijo el caballero. «Estuvo mal hacerlo y me lo reprocho. Pero no quiero que tengas una mala opinión de mí, y como tengo un poco de coñac añejo en mi cantimplora, bebamos juntos un trago». El hombre terminó de comer. Él y el duque bebieron un trago de brandy. Así quedó establecida la relación. «¿Cuál es su nombre?», preguntó el soldado raso. «Hardimont», respondió el duque, omitiendo su título. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» «Jean Victor. Acabo de ingresar a esta compañía. Salí hace poco de la ambulancia.
Me hirieron en Chatillon. Oh, pero se estaba bien en la ambulancia y en la enfermería me daban caldo de caballo. Sin embargo, solo tuve un rasguño y el mayor firmó mi alta. Tanto peor para mí. Ahora volveré a empezar a ser devorado por el hambre. Porque créeme si quieres, compañero. Pero tal como me ves, he pasado hambre toda mi vida. Las palabras resultaron impactantes, especialmente para un sibarita que acababa de añorar la cocina del café anglés, y el duque de Hardimont miró a su compañero con un asombro casi aterrorizado. El soldado sonrió tristemente, mostrando sus dientes hambrientos de lobo, tan blancos como su rostro enfermizo, y como si comprendiera que el otro esperaba algo más a modo de explicación o confidencia, añadió: «Ven», dijo, «caminemos para entrar en calor y te contaré algo. Me llamo Jean Víctor. No tengo apellido porque soy huérfano. Mi único recuerdo feliz es del hospicio, camas limpias, un jardín con árboles y una hermana muy buena que me cuidaba. Yo era su favorito. Me tomaba de la mano y la ponía sobre mi frente. Murió joven de los pulmones. A los 12 años todo cambió. Me enviaron como aprendiz con un reparador de sillas. Ese trabajo no daba para vivir. Los dueños eran muy avaros. El pan estaba siempre bajo llave y yo pasé 3 años con hambre constante. Aprendí el oficio en un mes, pero me retuvieron allí sin que nadie supiera cómo nos trataban. Por eso me viste recoger pan del barro. Estoy acostumbrado. Recogía cortezas del suelo y las remojaba por la noche para poder comerlas. A veces tenía suerte y encontraba restos que los niños tiraban al salir de la escuela. Cuando terminé, hice de todo: ayudante de albañil, mensajero, limpiador. Siempre trabajé, pero nunca tuve suficiente para comer. Muchas veces casi enloquecí de hambre al pasar frente a las panaderías. Entonces recordaba a la hermana del hospicio diciéndome que debía ser honrado. A los 18 me alisté en el ejército. El soldado apenas tiene lo justo para vivir. Y ahora estamos en el asedio con hambre otra vez. Como ves, no mentía. Toda mi vida he pasado hambre. El joven duque tenía un corazón bondadoso y se sintió profundamente conmovido por esa terrible historia, relatada por un hombre como él, por un soldado cuyo uniforme lo convertía en su igual. Incluso fue afortunado para la compostura de aquel dandy que el viento nocturno secara las lágrimas que le empañaban los ojos. «Jean Víctor», dijo él, dejando también de hablarle con familiaridad al expósito por cortesía, «si sobrevivimos a esta terrible guerra, volveremos a encontrarnos y espero poder serte útil. Mientras tanto, ya que no hay más panadería que la del comisariado y mi ración de pan es el doble de grande para mi pequeño apetito, ¿está entendido? La compartiremos como buenos compañeros». El apretón de manos que siguió fue firme y cordial. Luego, agotados y fatigados por las frecuentes guardias y sobresaltos, regresaron al anochecer a la taberna, donde 12 soldados dormían sobre la paja. Acostándose uno junto al otro, pronto cayeron en un sueño profundo. Hacia la medianoche, Jean Víctor se despertó, probablemente porque tenía hambre. El viento había dispersado las nubes y un rayo de luz de luna entraba en la habitación por un agujero en el techo, iluminando la hermosa cabeza rubia del joven duque que dormía como un endimión. Aún conmovido por la bondad de su compañero, Jean Víctor lo miraba con admiración cuando el sargento del pelotón abrió la puerta y llamó a los 5 hombres que debían relevar a los centinelas de los puestos avanzados. El duque era uno de ellos, pero no despertó cuando mencionaron su nombre. «Hardimont, levántese», repitió el suboficial. «Si está de acuerdo, sargento», dijo Jean Víctor levantándose. «Tomaré su puesto. Él duerme tan profundamente y es mi compañero». «Como desee». Los 5 hombres se marcharon y los ronquidos volvieron a escucharse. Pero media hora después el estruendo de disparos cercanos y rápidos rompió la quietud de la noche. En un instante todos se pusieron de pie y con la mano en la recámara de su arma salieron con cautela, observando atentamente el camino que se extendía blanco bajo la luz de la luna. «¿Qué hora es?», preguntó el duque. «Tenía que hacer guardia esta noche. Jean Víctor fue en tu lugar». En ese instante vieron a un soldado que corría hacia ellos por el camino. «¿Qué sucede?», exclamaron al verlo detenerse sin aliento. «Los prusianos nos han atacado. Retrocedamos al reducto». «¿Y los demás, tus compañeros?». «Han venido todos, excepto el pobre Jean Víctor». «¿Dónde está?», exclamó el duque. «Acribillado en la cabeza por una bala. Murió sin pronunciar una palabra». Una noche del invierno pasado, el duque de Hardimont salió de su club alrededor de las 2 de la mañana, acompañado por su vecino, el conde de Saúlnes.
Había perdido unos 100 luises y sentía un leve dolor de cabeza. «Si estás de acuerdo, André», le dijo a su compañero. «Iremos a casa caminando, necesito aire». «Como usted quiera, estoy dispuesto, aunque puede que caminar sea difícil». Despidieron sus coches, se subieron los cuellos de los abrigos y se encaminaron hacia la Madeleine. De repente un objeto rodó frente al duque, golpeado por la punta de su bota. Era un gran pedazo de pan salpicado de barro. Entonces, para su asombro, Monsieur de Saulnés vio al duque de Hardimont recoger el pedazo de pan, limpiarlo cuidadosamente con su pañuelo bordado con su escudo de armas y colocarlo sobre un banco, a la vista de todos bajo la luz de gas. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó el conde riendo a carcajadas. «¿Estás loco?». «Es en memoria de un pobre muchacho que murió por mí», respondió el duque con voz ligeramente temblorosa. «No te rías, amigo mío, me ofendería.